Vos que conocés tanto, realmente, y sí, estamos en un país bilingüe, ¿qué dicen las leyes sobre el tema de ambos idiomas? En el caso nuestro tenemos, primero que nada, la Constitución Nacional, el artículo 140 dice que el guaraní y el castellano o el español son idiomas oficiales, Sí. con rango igual, ninguno es más ni el otro es menos en la ley. Luego tenemos un segundo documento, que en realidad es un documento, una ley, perdón, que reglamenta ese artículo de la Constitución, porque decía el texto original, dice el texto original, los idiomas oficiales son el guaraní y el español, la ley reglamentará su uso. ¿Sí? Entonces, en consecuencia de eso, se promulgó una ley que se llama Ley de Lenguas, donde otra vez se define claramente cómo se deben utilizar ambas lenguas oficiales, pero también se reconocen como idiomas que forman parte del patrimonio lingüístico del Paraguay todas las lenguas de todas las minorías, hablando mal y pronto, ¿verdad? Las minorías nativas indígenas y también la de los inmigrantes que viven acá. O sea, es parte del patrimonio lingüístico del Paraguay, pero las dos lenguas oficiales son el guaraní y el español.